¿Ya se ve la pantalla? Sí, amigo. Ya, va. Bueno, si me dejan de escuchar algo, me avisan, porfa, aunque me apareció el letrero de internet. Ok. Vamos a ver qué onda. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a presentar miomatosis, que también es conocida como leiomiomas o fibromas uterinos. Hablando un poco acerca de qué significa leiomiomas, pues quiere decir, es una combinación de liso, de músculo y de tumor. Entonces vamos a tener que es un tumor de fibras musculares lisas, característicamente, pero vamos a empezar. Resulta ser un tumor benigno uterino, que es de los más comunes. Va a ser derivado del miometrio y presenta una abundante matriz extracelular rodeado por una fina pseudocápsula de tejido conectivo y fibras musculares lisas. Va a estar constituida esta matriz extracelular por colágeno, fibronectina y proteoglicanos, estos que van a depender de acuerdo a la degeneración del mioma, que más adelante vamos a ver los diferentes patrones que se tienen. Se va a relacionar estrechamente a un desarrollo y crecimiento, bueno, a su desarrollo y crecimiento por estrógenos y progesterona, que más adelante les voy a explicar. Y en la actualidad también se le ha relacionado a citocinas y factores de crecimiento relacionados con la fibrosis y la angiogénesis, que tiene que ver más con la genética y epigenética, pero adelantito lo veremos. En promedio, se estima que un 70% de las mujeres desarrollan miomas. Entre estas, pues aparecen en 60% de las mujeres antes de los 40 años de edad y en un 80% de las mujeres antes de los 50 años de edad. Pueden ocasionar infertilidad en un 2 a 3% y malignizan únicamente el 1%, bueno, menos del 1%, y ahorita lo revisamos. Frecuentemente cursan asintomáticos y en un 25% causan síntomas de las mujeres en edad fértil, que adelante las veremos. Son múltiples los factores, como los vemos en color verde, que influyen en la aparición y evolución de los miomas. Entre estos están, por ejemplo, la raza, en donde se tiene que las mujeres afroamericanas tienen de 3 a 9 veces mayor prevalencia de miomas uterinos comparados a la raza asiática y blanca. En cuanto a antecedentes familiares, es lo que les mencionaba acerca de factores genéticos, en donde se incrementa de 2.5 veces cuando se tiene un antecedente familiar de primer grado con este trastorno y 5.7 veces cuando cuando se presentó en su familiar antes de los 45 años. Además, como antecedentes ginecobstétricos que también se deben de evaluar, puede ser cuando la menarquia sobreviene antes de los 10 años de edad o cuando se tiene un contacto con el dietiestilbestrol, que pues es la forma sintética del estrógeno, y ahorita en la fisiopatología vamos a ver qué tiene que ver. Y en cuanto pues a tratamientos hormonales, que va de la mano en cuanto a la progesterona y el estrógeno, esto va a variar de acuerdo a la función de la dosis, a la vía de administración, a la sustancia empleada y al tiempo de administración. Pero entonces vamos a revisarlo aquí con la fisiopatología. Vamos a tener que el mecanismo patológico considera que la formación de miomas es muy semejante a un proceso oncológico. Entonces va a constar de dos componentes distintivos. El primero, que existe una transformación de miocito normal a anormal. Y el segundo, que pues la segunda fase habla de una replicación monoclonal de esta célula alterada que daría pues lugar a un mioma clínico o a tumores clínicamente aparentes. En cuanto a los factores que se involucran en la fisiopatología, tenemos que hay factores genéticos, epigenéticos, de crecimiento, de factores de crecimiento, citocinas y ciertos componentes de la membrana extracelular, un poco más hablando acerca de receptores. Vamos a tener que este tipo de neoplasias benignas tienen por lo regular cariotipos normales y solo un 40% presenta una anomalía cromosómica simple.
En cuanto a los defectos genéticos, se tiene que un 40% son por reordenamientos en cromosomas somáticos y se ha descrito principalmente o asociado a síndromes familiares de miomatosis uterina la causa de la deficiencia de la enzima de fumarato hidratasa, que esta pues se ha identificado en una subregión del cromosoma 1 del brazo largo, y que el chiste de este pues es que se ha identificado que contiene el gen de la fumarato hidratasa, que pues codifica para dicha enzima, y que esta pues más o menos, si se acuerdan, participa en el ciclo de Krebs y permite que las células utilicen el oxígeno y generen energía, principalmente en el paso de convertir la molécula fumarato a malato, que sería una parte importante que, aunque bien no es específica todavía, se tiene una relación con la fisiopatología de los miomas. Además, vamos a tener otro que se describe que en un 70% de los fibromas se tiene una serie de mutaciones con un gen regulador transcripcional, que es la subunidad 12, o mejor conocido como MED2. ¿Cuál es su función? Pues codifica un componente mediator, que pues es un complejo de unión entre elementos reguladores de ADN, que son los denominados potenciadores, y promotores génicos. Entonces se le ha relacionado con el crecimiento y evolución de los miomas. Además, se ha encontrado también, por ejemplo, en cuanto a los factores de crecimiento que les hablaba, el transformante beta, que es la subunidad 3 específicamente, y que esta actúa conjunto a la progesterona, que en este caso, la progesterona con respecto al miometrio normal, los miomas cuentan con una hiperexpresión de los receptores, tanto de los receptores de progesterona corta y larga, y durante la fase luteínica, que es la relación que se tiene con la incidencia en cuanto a la edad de las pacientes, pues se tiene que durante la fase luteínica, con respecto a la folicular, el índice mitótico de los miomas es más elevado, ya que interactúa con los factores que les mencionaba, que es el TGF-beta 3, para inducir el crecimiento, y también en otros como el crecimiento endotelial, que sería la función mitógena. Y a ver, creo que no se me pasó nada. Ah, sí, lo del estrógeno. En cuanto al estrógeno, pues he encontrado que también hay una expresión alta de receptores de estrógenos en altas concentraciones en los miomas. Y aquí se cree que se puede ejercer el crecimiento porque durante la vida reproductiva de la mujer aumentan de tamaño y disminuyen después de la menopausia, que tiene que ver con la edad. No sé si recuerdan en la clase que nos dio el doctor, que nos mencionaba acerca de cómo en el hipotálamo, de cómo se mantiene una liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonotropina, en donde nos hablaba el doctor que esta liberación continua pues desensibiliza las células por una internalización de sus receptores y se inhibe tanto la folículo estimulante y la luteinizante y provoca un hipoestrogenismo. Entonces, este hipoestrogenismo nos puede ayudar, por ejemplo, en el tratamiento de miomas, porque pues reduce la evolución y, y la reducción del mioma como tal. Bueno, ¿quedó clara esa parte? ¿No los confundí o algo? Tus compañeros, no sé, pero... Bueno, si no, pues ya ahorita vemos. Y bueno, en cuanto a la morfología, pues vamos a tener que macroscópicamente son muy bien delimitados, definidos, redondeados, firmes y de color blanco grisáceo. Son nódulos pequeños a visibles tumores masivos. Tienen un aporte sanguíneo tenue, por lo cual regularmente van a isquemia y necrosis, que son sus estados degenerativos.
Como vemos en las imágenes microscópicas, son células de músculo liso ausadas, laxas, caracterizadas por núcleos alargados y de extremos romos, y un citoplasma eosinófilo usado. En la interfaz, y como vemos aquí en la imagen, se va a ver clara entre el leiomioma y el miometrio adyacente. Y bueno, vamos a empezar un poco con la clasificación. En cuanto a la clasificación, pues se van a clasificar en subserosos, que aquí tenemos la imagen, que son el 40% y son situados debajo del peritoneo visceral uterino. Intramurales, como lo vemos aquí, el 55% son los más frecuentes y proliferan en el espesor del miometrio. Los submucosos, del 5 al 10%, y hacen protrusión hacia la cavidad uterina, son los más sintomáticos y pueden ser pediculados y prolapsarse a través del orificio cervical, dando un mioma pálido. Esto es en cuanto a su localización. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen anatomopatológica, fluyen hacia la cavidad endometrial, blanquecino y firme al corte. Tenemos otra clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ok. ¿Sí me escuchan bien todos? No me noto mucho. Sí, te escuchas, Chema. Ok, bueno. Se corta algo, pero todo bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, tenemos esta clasificación, que aquí lo vemos en la imagen, en donde vamos a tener, se los dividí así en cuadritos, ahorita les voy a platicar por qué. Porque resulta que los submucosos, que son la primera, digamos, estadificación del 0 al 2, nos habla de que derivan de células del miometrio, exactamente debajo del endometrio, como vemos aquí, y sobresalen hacia la cavidad uterina, como pueden observar. El 0, pues es que están intracavitario pedunculado, como se observa en la imagen. El 1 es menos del 50% intramural y el 2 es más del 50% intramural, como se observa en la imagen. Para la estadificación, o bueno, el cuadrito 2 que tenemos aquí del 3 al 5, pues va a corresponder a aquellos que son intramurales, en donde nos habla que están dentro de la pared uterina y pueden amplificarse lo suficiente para distorsionar la cavidad o la superficie serosa. Intramural, 100%, y el subseroso, que es más de, ¿dónde está el número? Aquí, más del 50% intramural. Para el número 6 y 7 vamos a tener que corresponde a los subserosos. Están en la superficie serosa del útero y pueden tener una base amplia, como se observa aquí, o bien estar pediculados. Incluso en una menor proporción podrían ser interligamentarios, pero es baja la incidencia. Y el número 8, que es otro tipo, que es para los cervicales o parasitarios. Se debe especificar de qué tipo. Y bueno, en cuanto a los submucosos, tenemos una clasificación que es la clasificación de Wamsteker, en donde nos habla de bueno, va relacionada hacia la distorsión de la cavidad uterina. Se clasifica en 3. El tipo 0, que es un mioma pediculado sin extensión intramural, que no invade la pared uterina para nada. El tipo 1, que es sesil con extensión intramural de mioma menor al 50%. Y el mioma submucoso de tipo 2 que llevar a cabo es la de STEP y la de LASMAR, que con la de STEP nos habla de size, de tamaño
en donde vemos aquí la imagen, por ejemplo, va a ir así una por una. En cuanto al tamaño, pues esto por imagenología, si es menor a 2 se le da un puntaje y si es mayor a 5 de 2. En cuanto a la T, pues es de topografía, esto en relación a la pared lateral y se le va a añadir un punto extra a lo que ya vimos con el tamaño. Para la topografía, vamos a ver si está en un tercio inferior, se le da un puntaje de 0, tercio medio de 1 y tercio superior de 2. La extensión de la base que corresponde a la letra E. Pepe, te dejé de escuchar. Como que vas Yo algo también, lento. Chema. No sé si sea mi internet, porque también en psiquiatría estaba igual, pero ya te dejamos de escuchar. Es el de Chema. ¿Verdad? Ya te escuchamos, Yo te Chema. escucho. Y te traba. ¿Ya? Ok. Ya. Perdón, es que me sacó ahorita. Pero, ¿sí escucharon toda esta parte o en dónde se quedaron? Si la puedes repetir, por favor. Ajá, sí, claro. Entonces repetimos un poco la clasificación STEP, en donde nos habla de size, tamaño, topografía, extensión de la base, penetración. Y esta nos va a indicar, de acuerdo al tamaño por imagenología, si es menor a 2 centímetros, se le da una puntuación de 0, de 2 a 5 de 1 y mayor a 5 de 2. Topografía, de acuerdo a la pared lateral, si está en el tercio inferior, se le da de 0, tercio medio, se le da 1 punto y tercio superior 2 puntos. En cuanto a la extensión, y esto hablando de la base del nódulo respecto a la pared del útero, si es más de un tercio, menos de un tercio, perdón, se le da 1 punto de 0. Si es de 1 tercio a 2 tercios, una puntuación de 1 y mayor a 2 tercios, una puntuación de 2. Y en cuanto a la penetración, esto del mioma en el miometrio, pues si es 0, como se observa aquí, se le da una puntuación de 0, menor a 50% de una puntuación de 1 y mayor al 50% puntuación de 2. Y esto nos va a servir para la clasificación del ASMAR, la estadificación del ASMAR, esto de acuerdo a la puntuación resultada de la clasificación STEP de los miomas uterinos. Y esta nos va a servir para tener un pronóstico de dificultad de la extirpación del mioma. Entonces, por ejemplo, se va a dividir en 3 grupos con una puntuación de 0 a 4, de 5 a 7 a 9. Para el grupo 1, la complejidad y opción terapéutica pues va a ser con una miomectomía histeroscópica de baja complejidad, que más adelante vamos a ver. En la puntuación 5 a 6, que es el grupo 2, una miomectomía histeroscópica es de alta complejidad, entonces hay que considerar el uso de tratamiento médico previo o considerar una miomectomía histeroscópica en 2 pasos. En caso de puntuación de 7 a 9, pues es el grupo 3 y hay que considerar alternativas a la técnica histeroscópica. Y bien, en cuanto a los cambios degenerativos de los miomas, vamos a tener 5 que, como vemos en esta imagen, y la más frecuente es la degeneración hialina. Este es del 65% y habla de la sustitución de tejido miomatoso por tejido hialino acelular, con más frecuencia pues en los miomas subserosos. En cuanto a la degeneración quística es el 4% y pues es cuando el tejido hialino se licúa y forma cavidades quísticas. Para la degeneración por calcificación, y como vemos en esta imagen, es de 4 a 10%, es más común en las mujeres menopáusicas. La degeneración roja, y que se va a relacionar un poco con la infertilidad,
más adelante lo revisamos, es una forma de generación por necrosis que ocurre cuando el mioma crece muy rápido en poco tiempo y se produce un infarto muscular agudo, porque recordemos que, como veíamos al principio, no tienen una vascularización tan efectiva, es tenue, entonces por lo regular llevan isquemia y infarto. Y por último, y que es muy poco, la degeneración maligna o sarcomatosa, que es lo que les hablaba de malignización, que más adelante lo vamos a ver. Solo es el 0.5% y ahorita les hablo un poquito más. En cuanto a la clínica, pues ya veíamos que alrededor del 50-80% de los miomas son asintomáticos. Esto pues nos va a indicar que un hallazgo casual en exploración ginecológica o una ecografía sería más efectiva que la clínica, pero bueno, el sangrado uterino en cuanto a síntomas va a ser y signos va a ser un 60% de la presentación. Esto va a ser debido más a miomas submucosas o intramurales, y vamos a tener dos patrones que puede ser un aumento en la cantidad o duración de la menstruación, menorragia o hipermenorrea. El dolor puede ser crónico y persistente, con sensación de pesadez y se presenta en un 25%. Cuando es agudo, el dolor se dice que se relaciona a una torsión de miomas pediculados. En los miomas submucosos también es posible que aparezca un dolor asociado a dilatación cervical, esto por contracciones dolorosas consecuentes al mioma parido. También vamos a tener síntomas de compresión, esto por el aumento del tamaño del útero, que puede producir una compresión de otros órganos vecinos como vejiga, recto, uréteres e intestino. Anemia, pues es frecuente una anemia de tipo microcítica hipocrómica, secundaria pues obviamente al sangrado uterino. Es posible que también exista poliglobulia, así como trombocitosis. Y efectos sobre la reproducción, que más adelantito lo vemos, pero así en pocas palabras, pues es la distorsión de la cavidad uterina, que pueden dificultar la fecundación y la implantación, o bien aumentar el riesgo de aborto. Ok, a ver, antes de diagnóstico, les quiero hablar acerca de las implicaciones en la reproducción o el mioma y la gestación. Se dice que se tiene una asociación con los miomas de 5 a 10% y de manera directa de 2 a 3% en cuanto a las implicaciones reproductivas o a las complicaciones. Esto, por ejemplo, aquí les enumeré algunas: por la distorsión de la cavidad endometrial, un aumento de la distancia del viaje del esperma para alcanzar las trompas uterinas, por el cambio morfológico del útero, obstrucción del obstium tubárico, un aumento del tamaño y el contorno del útero que puede alterar la implantación, o bien alteraciones en el suministro sanguíneo. Y por aquí encontré algo de fisiopatología para más o menos entender que se relaciona con el gen HOXA10, por lo cual hay una incapacidad del embrión para implantar. Esto todo a consecuencia del factor de crecimiento beta de la subunidad 3 que ya hablábamos previamente, que suprime a este gen y suprime al HOXA10, entonces ya se tiene como la incapacidad. Además, pues, en cuanto al crecimiento, el 20% de los miomas crecen durante el embarazo y regresan tras el parto, sugiriendo una fuerte influencia hormonal. La degeneración roja, que era lo que les mencionaba antes, pues por el rápido crecimiento del mioma suele aparecer durante el embarazo, esto relacionado pues a las hormonas. Y ya. A ver, en cuanto al diagnóstico, pues de acuerdo a los factores de riesgo, a la incidencia y todo eso, pues va a ser muy útil la historia clínica y la exploración física. Esto porque la sintomatología podría ayudarnos a orientar el diagnóstico, y también el empleo por exploración física de tacto bimanual para detectar tamaño, forma y consistencia podría ser útil, pero es un poco más efectiva para la exploración de miomas subserosos al ser más accesibles.
En cuanto a la ecografía transvaginal, como vemos en la imagen de la derecha, pues es el método más útil, ya que es posible determinar su tamaño, localización y muchas de sus complicaciones. Se puede realizar una sonohisterografía, que es una ecografía con el empleo de solución salina, como se observa aquí en la imagen. En cuanto a la histeroscopía, pues sirve tanto para el diagnóstico y tratamiento de los miomas submucosos. En ocasiones se puede utilizar incluso con resonancia, siendo pues la mejor técnica para visualizar todos los miomas y la localización de los mismos. En cuanto a la resonancia magnética, pues nos va a permitir visualizar todos y la localización de los miomas, además de que nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre los leiomiomas, la adenomiosis y sarcomas. Por ejemplo, la adenomiosis tiene una ausencia de cápsula que separe la formación del tejido miometrial, que lo vamos a ver con ecografía y resonancia magnética, a diferencia del leiomioma, que ya hablábamos de que tenía una pseudocápsula de tejido conectivo. En cuanto a los sarcomas, pues lo podemos diferenciar porque aparecen en la menopausia y el diagnóstico definitivo sería anatomopatológico para diferenciar o hacer el diagnóstico diferencial. Ajá. Ok, ya lo revisamos. Y en cuanto a la malignización, vamos a tener que únicamente es del 0.67 a 0.7 de incidencia por 100,000 mujeres al año. Esto es lo que me refería del 1% al principio. Van a ser tumores malignos del útero compuestos completamente por músculo liso, que evolucionarían a lo que conocemos y tenemos en las imágenes de la derecha como leiomiosarcomas, que estos pues aparecen un poco más en la edad media de 50 a 55 años y obviamente presentan la sintomatología de sangrado vaginal, dolor hipogástrico y una masa pélvica o abdominal. Se puede encontrar en dos patrones y aquí tenemos en la imagen de la derecha, que pueden ser masas carnosas y voluminosas que invaden la pared uterina o masas polipoideas que se proyectan hacia la luz uterina con una atipía citológica que pues es tremendamente variable como se observa aquí, que va desde lesiones muy bien diferenciadas hasta pues algunas muy anaplásicas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento dependerá de la sintomatología, del deseo de descendencia y la localización del mioma. Entonces podemos tener una conducta expectante, esto pues realizando revisiones periódicas en caso de miomas asintomáticos, sin metrorragia o sin anemia. También en algunos miomas durante el embarazo. Es una opción muy razonable en pacientes asintomáticas cercanas a la menopausia. En cuanto al tratamiento médico, pues este sí es un poquito más complejo. A ver, permítame. Bueno, el objetivo del tratamiento farmacológico va a ser aliviar los síntomas y evitar las complicaciones de la intervención quirúrgica y permitir pues la conservación del útero. Estas opciones siempre deben considerarse como la primera línea de tratamiento después de la conducta expectante y va a individualizarse conforme a varios factores que van a ser síntomas, edad, la expectativa de reproducción, contraindicaciones quirúrgicas, tiempo esperado para el inicio de la menopausia, experiencia del médico, entre otros factores. Y vamos a tener que existen varios medicamentos con indicación previa a la decisión quirúrgica. Pueden ser, por ejemplo, estrógenos y progestinas, que pues van a ser moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Funcionan como lo que les comentaba en la fisiopatología, como agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces van a terminar siendo moduladores además de los receptores esteroides y una terapia androgénica. La primera línea de tratamiento va a ser esta, la combinación de estrógenos y progestinas.
Pueden ser análogos de la hormona liberadora también, que son una opción de tratamiento médico de los miomas por la misma función que les mencionaba. Otro tipo de tratamiento es anticonceptivos orales, que estos pues en algunos de los pacientes con miomatosis se puede dar a dosis bajas y son bastante efectivos en el control a corto plazo de la hemorragia uterina anormal y no inducen el crecimiento de miomas existentes. Incluso pueden prevenir la aparición de algunos miomas nuevos. A ver, ok. Ujú. Y bueno, en cuanto a la conducta médica, según el tipo de mioma y pues a la hemorragia uterina normal, vamos a tener que, esto es un poco con la clasificación que ya veíamos previamente, pero el tratamiento quirúrgico, pues es el pilar terapéutico de los miomas uterinos. La histerectomía es el procedimiento definitivo, aunque existen ciertos tratamientos alternativos, como los vemos en la imagen, como la miomectomía por diversos accesos, puede ser por ablación endometrial, por ejemplo, por embolización de las arterias uterinas, cirugía con ultrasonido dirigido por resonancia magnética o miolisis. Y ok, a ver. En caso de la embolización y como lo tenemos en la imagen inferior, aquí vamos a tener, a ver, déjenme encuentro mi apunte. Sí, Chema, ¿te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Sí, es como que de repente no sé si haces pausa o se corta. Ah, no, no he hecho pausa, pero bueno, me quedé en la parte de embolización, que les hablaba de que es una alternativa de la miomectomía en pacientes pues premenopáusicas o sintomáticas, que principalmente se va a utilizar cuando hay miomas muy vascularizados y no pediculados, fundamentalmente, y los que no tienen estas características, pues van a ser los intramurales, eh, y en aquellos que deseen conservar el útero. Pues, ¿en qué va a consistir? En la localización de arterias uterinas mediante la introducción de contraste a través de un catéter insertado en la arteria femoral, vía de acceso pues, más frecuente. Y como observamos en la imagen derecha con los estudios de imagen, aquí tenemos el mioma y esto es, creo que eran 2 semanas después de la embolización, como se observa la reducción del tamaño y diferente contraste. Y pues bueno, es muy efectiva para la reducción de su tamaño. No sé si tengan alguna duda, de todas maneras les puse aquí al final de la presentación. Ya se está subiendo al grupo este resumen para que lo puedan revisar con calmita. Y aquí está la bibliografía. Si le pican a cada uno, pues trae su enlace y bibliografía, su vínculo, para que lo revisen igual. No sé si queda alguna duda, queja, sugerencia. No sé, tus compañeros. Sí, no. Yo pensé que ibas a decir, aquí les dejo la bibliografía por si alguna duda y la consultan ahí. Ajá. Sí, estaría mejor. No sé, tus compañeros. Entonces, no sé si pudieras repetir un poquito los factores de riesgo, o al menos los más importantes, porque esos ya no los logré anotar. Ok, vamos a ver. Gracias. Ajá. Ahí, aquí. Pues en realidad son bastantitos, pero a los que más relación se le tienen, por ejemplo, es en 70% este factor de crecimiento transformante beta, que su subunidad es la 3, que esta va a interaccionar con la progesterona, que en un mioma lo que vamos a ver mucho es que tiene una super expresión de receptores de tanto progesterona como estrógenos que favorecen a su crecimiento.
Yo a lo que me refería en cuanto más en cuanto al tratamiento es al feedback negativo del cual hablábamos con el doctor. También además hay distintas mutaciones que se relacionan hacia pues lo que veíamos de los antecedentes familiares o a los leiomiomas interfamiliares. Y pues el que tiene relación es el GNFH o de la fumarata hidratasa, que pues es el gen que va a codificar para esta enzima y que esta enzima participa estrechamente en el ciclo de Krebs para la utilización de la célula del oxígeno y la formación de la energía, que entonces tendría que ver un poco más con la formación del mioma. En realidad, todos estos que les mencionaba son pues no hipótesis, sino investigaciones activas que siguen buscando pues la base fisiopatológica, por el chiste es que actúa como un proceso neoplásico común en la transformación de los miocitos normales en anormales y su crecimiento pues hasta convertirse a tumores clínicamente aparentes. Entonces más o menos eran más como que ejemplos y así cosas que tienen que ver con la fisiopatología, pero en realidad son muchísimas. Gracias. Sí, no hay de qué, amigo. No sé si hay alguna otra. Chema, entonces, perdón. a ver, te van a preguntar. Chema, además una preguntota ahí en el tratamiento. Habías comentado que el tratamiento médico es como la primera opción, ¿no? A tomar para dar tratamiento. Pero también habías comentado que los tratamientos los vas a elegir en función de, vamos a decir, como la demanda que tenga la paciente, ¿no? Si es una paciente que pues no tiene a lo mejor o no está, una paridad satisfecha no la tiene, se daría el tratamiento obviamente del médico. O el quirúrgico no, porque habías comentado que era el definitivo. Pero si es una persona que ya cumplió con, o sea, que ya, vamos, ya tiene hijos, ya realmente pues, no piensa tener nada más, aún así el tratamiento médico es la primera elección o el quirúrgico, como es definitivo, sería una opción como más viable. No, ahí sí ya sería el quirúrgico, ¿no, doctor? Como más efectivo, o sea, de acuerdo igual a la puntuación del asma. Así es, y más Pues sería más rápido. si debemos la renta del ultrasonido y del auto. Nada, no se crean. Bueno, eso sí está. No, justo dijiste la palabra correcta, que es depende de lo que desee la paciente. En este caso, el tratamiento ideal o ya definitivo sería quirúrgico. Ese es el ideal. Pero si la paciente ya no quiere tener hijos y todo, y no se quiere someter a una cirugía, el tratamiento es hormonal. ¿Okay? Entonces recuerden que en medicina siempre vamos de menos a más. Entonces siempre proponer, éticamente tendríamos que proponer el tratamiento hormonal como primera elección y explicarle que hay un tratamiento quirúrgico que sería definitivo y que la paciente tiene que decidir. Recuerde que en algunas ocasiones somos consejeros médicos, no tenemos que hacer a lo que tú refieres, ¿no? Si la conclusión es el tratamiento ideal o definitivo es quirúrgico, pero éticamente se lo tienes que manejar hormonal, que hay tratamiento hormonal y que puede responder, pero si ella desea ya el tratamiento quirúrgico, pues dando el consentimiento, pues te vas al tratamiento quirúrgico. Wow. Gracias, Doc. Gracias, Chema. Sí, no hay que. ¿Listo? Bueno, pues si no hay más preguntas, efectivamente, lo que comentó Chema, bueno, la conclusión de su clase es que los miomas se presentan principalmente en etapa reproductiva. No hay miomas en la infancia y no hay miomas en la menopausia. Por lo tanto, tienen un componente hormonal. A los factores de riesgo como tal no están bien identificados en el sentido de que pues son multifactoriales. Obvio se manejan la genética, se maneja principalmente, ¿no? Es decir, si mamá tiene, abuelita tuvo, pues probablemente la hija. Sin embargo, no se cumple este criterio en la gran mayoría de los casos. Todo lo que les comentó Chema como él mismo comenta, son casos de investigación, son estudios avanzados sobre
probables hipótesis sobre cómo ciertos efectos hormonales, ciertos efectos enzimáticos pueden llegar a provocar la miomatosis. Esa es la conclusión. Se dice que las pacientes, la gran mayoría de las pacientes en edad reproductiva, un 60 o un 70% pueden llegar a tener miomas en su etapa reproductiva. Y gracias a Dios, la gran mayoría de los miomas no provoca ninguna sintomatología. La gran mayoría de los miomas, ¿ok?, son asintomáticos. Es decir, de todas las mujeres que tenemos en nuestra clase, un ejemplo, podemos decir que el 70%, un 60, un 70% van a tener miomas. La gran mayoría de ellos no van a tener absolutamente ninguna sintomatología. La gran mayoría de las pacientes con miomas son asintomáticas. Siempre se encuentran los miomas como un hallazgo en un ultrasonido de rutina, alguna situación por la cual nosotros encontramos los miomas. Es obvio que en la porción de edad reproductiva, entre mayor edad, mayor la aparición de los miomas. Y yo siempre les hago una analogía a los pacientes y a mis alumnos, que es como los lunares. Ustedes nacen, no tienen ningún lunar, ninguna peca, nada, pero conforme van creciendo, tienen 20 años, tienen 25, 30, 35 y empiezan a aparecer una peca, una mancha, a cosas que antes no tenían. Entonces, es lo mismo, es un tumor de la piel. Un lunar es un tumor de la piel, pero es un tumor benigno. ¿Ok? Lo mismo sucede con los miomas. Por el proceso de degeneración se empiezan a producir miomas, tumores, los cuales son totalmente benignos. ¿Ok? Entonces, por eso el pico de aparición es entre los 30 o 40 años. Más que el pico de aparición es cuando en algunas pacientes puede dar alguna sintomatología. ¿Ok? ¿Qué sintomatología me va a dar un mioma? La gran mayoría de los miomas, la sintomatología que me va a dar es sangrado uterino. Es una metrorragia. Es el síntoma más frecuente de un mioma. El segundo es es el dolor. El dolor a veces, inclusive a veces la paciente ni puede tener el dolor y le atribuimos, y hacemos un ultrasonido y vemos el mioma y se lo atribuimos. Pero el dolor se pone como en duda. Sí puede ocasionar dolor, sí pueden ocasionar dolor el mioma, principalmente en dos situaciones, cuando se degeneran o cuando se abortan. Ahorita vamos a explicar un poco de eso. Pero así de que una paciente le duele, ay, me duele, hago un ultrasonido y el mioma, pues se pone en duda si realmente es el mioma lo que ocasiona el dolor como tal. Puede ser un hallazgo que encontramos, incluso puede ser una colitis y nosotros hacemos un ultrasonido y encontramos el mioma, porque así lo vamos a encontrar. ¿Ok? Pero la clínica, o sea, el punto importante que se debe de llevar es que mioma me va a dar sangrado. Primero que mioma, que mioma me va a dar sangrado. Es lo primero que me va a dar. Primero, mioma es asintomático. Y cuando da síntomas, el punto predominante es el sangrado. El segundo puede ser cólico. Infertilidad se maneja de un 5 a 10% que puede ser el caso de infertilidad. Recuerden que las dos patologías las dos patologías que principalmente se asocian con infertilidad es poliquistosis ovárica y endometriosis, que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Ok? Entonces, mioma no juega un papel importante en la infertilidad. Sí es verdad que en algunas ocasiones puede llegar a dar, principalmente cuando se encuentran a nivel cervical o submucoso. Incluso los biólogos de la reproducción, cuando mandamos a nuestras pacientes por algún tipo, por infertilidad y vemos que todo no hay nada, o sea, todo está bien, todo, y cuando se encuentran por ahí, un mioma submucoso, pues tienen que quitarlo. ¿Por qué? Porque se le atribuye a que probablemente, y repito mi palabra, probablemente sea la causa. ¿Ok? Pero la prevalencia la prevalencia la prevalencia de infertilidad por miomatosis es realmente baja. Nosotros que hacemos en la raza, que vemos embarazos y miomas, créeme que ahí sí vemos miomas gigantes, o sea, no, así,
no miomitas de 2, 3 centímetros, que es lo común encontrar, todavía hasta 5 centímetros. En Arrasa encontramos pacientes como es es un centro un centro de referencia, encontramos miomas gigantes que prácticamente son más grandes que el embarazo, o miomas que inclusive están en el cervix y obstruyen el canal de parto. La palabra es, siempre nos preguntamos, ¿cómo se embarazaron? O sea, por eso hay que la incidencia de infertilidad es muy baja, ¿ok? ¿Que me va a complicar el embarazo? Me lo va a complicar, ¿no? Pero por otras circunstancias. Puede ser porque al finalizar me obstruye el canal del parto, uno. Dos, porque pues al obstruirme el canal del parto tenga que hacer una cesárea, y en la cesárea o en el parto me puede incrementar, y repito mi palabra, pudiera llegar a incrementar el riesgo de una hemorragia obstétrica. ¿Okay? No es habitual, no es de que tienes miomas, me vas a sangrar, no, pero sí hay que aclararle a la paciente que tiene un riesgo aproximadamente del 3% de una hemorragia obstétrica. En una paciente que no tiene miomas, el riesgo es de 0.5 a 1%, entonces sí hay que comentarlo. Hay que comentarle que la posibilidad es baja, pero que pudiera ser en un remoto caso, ¿ok? Entonces, esas son las circunstancias que me complican. Y la otra complicación es cuando se pueden llegar a degenerar los miomas. Por el crecimiento excesivo, crece tan rápido este mioma que se empieza a necrosar el mioma y causa dolor. Ahí sí, la clínica de una degeneración de un mioma es dolor. Y peor, cuando están las pacientes embarazadas y se está degenerando el mioma, es un dolor que nos pone los pelos de punta porque no sabemos si es un desprendimiento placentario, no sabemos si es una amenaza de parto pretérmino, ¿ok? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues por ultrasonidos seriados, clínica, está hospitalizada, vemos que no hay modificaciones cervicales, vemos que no hay alteración en el crecimiento del bebé, que nos causa un desprendimiento placentario como taquicardia o alteraciones en el bienestar fetal. Vemos que vemos la tumoración, vemos que la tumoración se empieza a degenerar. ¿Cómo sabemos si se está degenerando o no? El mioma ultrasonográficamente se ve como una imagen hipoecoica. Nosotros vemos escalas, ¿no? ¿Me puedes mostrar tus ultrasonidos, por favor? Que pusiste de... Voy para allá. Aquí está. No, la siguiente. Así. Ok. Híjoles. Pues bueno, yo ahí dudaría de miomas, pero bueno, vamos aquí abajo, en la imagen de abajo. En la imagen de abajo se ve el útero. Ahí es una histerosonografía, porque hay líquido. El mioma es esta bolita, es que no veo la bolita blanca. Ese es un mioma submucoso. Ahí brilla porque está sobre el líquido. Pero ¿a qué me refiero hipoecogénica? Si se ven, todo lo que rodea esa imagen es el útero. O sea, esta imagen que brilla blanca, ese es el mioma. Es un mioma submucoso. Todo lo que está alrededor es el útero. Ese útero, o sea, la escala en gris, ¿ok? Sí, es igual, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hacían las cartitas de amor en la primaria que le ponían el lápiz y con una hoja de papel le daban lo hacían parejo? ¿Ok? Esa es la escala de gris. Hipoecogénico quiere decir que ese gris es de menor tono, sería un gris suave, pero se ve muy delimitado, muy delimitado. O sea, vemos todo el útero y de repente vemos como una bolita en la escala de grises, pero más suave. Por eso se llama una imagen hipoecogénica, es decir, de la escala de gris más suave. Pero como es un mioma, se ve redondo. En la imagen de arriba, ahí donde están midiendo, ¿ok? Que dice que mide 15 milímetros. ¿Okay? Por eso dudo que sea un mioma. Para mí es un quiste folicular más que nada o parte del ovario, pero supongamos que fuera el mioma, ¿ok? Y que fuera un mioma subseroso, es decir, fuera de la matriz, perdón, fuera del útero, ¿ok? Cuando se degenera se ve negro. Esto quiere decir porque hay líquido. Entonces se degenera, se destruye tanto que se produce ese líquido. Entonces, así sospechamos de que el dolor sea de un mioma degenerado.
¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que es con respecto a miomas y el embarazo, principalmente. Infertilidad, volvemos a repetir, causa muy poco y si llegara a causar es principalmente mecánico, ya sea porque obstruye cérvix, obstruye la fimbria, la trompa, ¿ok? O se encuentra en ¿puedes regresar tu diapositiva donde están las imágenes, Chema, por favor? O puede ser porque sea submucoso, ¿ok? Lo busqué. ¿Eh? Ah, que lo Todos iba a los decir, iba a miomas, buscar otra, pero aquí le pongo. todos los miomas se ven, o sea, se ven fácilmente, ¿ok? Mejor regrésame a la clasificación de los miomas. En conclusión, no se asusten con los miomas, ¿ok? Los miomas o los dividimos en 4 puntos principales. O es un mucoso, es decir, está dentro de la cavidad, o está intramural, ¿ok? Es decir, adentro, forma parte del útero, o está fuera del útero, subseroso, ¿ok? O está a nivel cervical. Entonces, ya otras definiciones un poquito más o finas o algo serían los intraligamentarios, ¿no? Pero en ultrasonido, como vemos en una imagen en plana, en un sono plano vemos, ya indirectamente sospechamos, definimos un poco. Pero lo que ustedes deben de saber es que hay 4 posiciones: subseroso, intramural, submucoso y cervical. Se acabó. Los que se encuentran a nivel cervical o a nivel subseroso, submucoso, se pueden abortar. Es decir, el útero detecta alguna situación adentro que lo que hace es comprimir, contraerse y abortarlo. Y eso puede ocasionar sangrado y dolor. ¿Ok? Cuando ya se expulsa el mioma, como abajo que dice mioma parido, la paciente automáticamente se le quita el dolor. Yo siempre también les hago la analogía, es como cuando ustedes tienen diarrea y el cólico y todo, nada más van al baño y sacan todo lo que les hizo daño y descansa su alma, ¿no? Lo mismo sucede con la paciente, tiene el dolor, grita, hay sangrado, se asustan, hacemos ultrasonido, vemos un mioma, ¿qué será esto? Vemos que se está abortando el mioma, sale el mioma y se acabó. Una vez que sale el mioma, así como dice mioma parido, ven mi rostro, lo torcemos, hacemos todo, como si fuera un foco. Le damos vuelta y se arranca. El pedículo se hace nudo, ¿ok? Y automáticamente para el sangrado de donde se alimenta, ¿ok? Y automáticamente se rompe el mioma. O sea, se extrae de su pedículo y se acabó todo, ¿ok? Entonces, y eso lo vemos más es muy raro encontrarlo, pero son situaciones clínicas que ustedes deben de conocer. ¿Qué otra cosa? Principalmente de los miomas. El mioma submucoso, el único que es difícil a veces de observar es el mioma submucoso. Y para ver el mioma submucoso tenemos que hacer histerosonografía, es decir, inyectar líquido para que se expanda la cavidad endometrial y viendo vaginal vemos al mioma submucoso. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo de la fase del ciclo en la que esté la paciente, el mioma puede verse opacado por el crecimiento endometrial. En teoría, los miomas que más frecuentemente dan sangrado son los submucosos y luego los intramurales, en teoría. En la práctica diaria, en la vida real, cualquier mioma te puede dar sangrado. En teoría, el que da más sintomatología o dolor es el subseroso, ¿ok? En teoría. Pero esto se los comento porque muchas veces ven estas situaciones que un mioma subseroso y la paciente tiene sangrado uterino anormal, puede tenerlo, ¿ok? Pero en teoría, el submucoso, eso sí puede ser pregunta del NENAR, ¿ok? ¿Cuál es el mioma más frecuente que da hemorragia uterina disfuncional? Es el submucoso, en teoría. ¿Por qué es importante los miomas? No tanto por el ENAR, porque en el ENAR no preguntan mucho de miomas,
¿ok? Pueden llegar a preguntar esto de la sintomatología, del mioma, un caso clínico y que un mioma submucoso y que cuál sea el tratamiento, el diagnóstico. En este caso sería una histerosonografía. La importancia de la miomatosis es porque es parte número 1 o 2 de sangrados uterinos anormales junto a poliquistosis ovárica. O sea, son de la consulta lo más frecuente que van a ver. Lo más frecuente que les va a llegar una paciente con miomatosis uterina. Por eso de ahí el tratamiento de elección en las pacientes, vamos desde un tratamiento hormonal, porque la sintomatología de sangrado, Chema lo dijo muy bien, depende mucho de la sintomatología. Si la paciente fue por nosotros porque tiene sangrado uterino disfuncional, pues vamos a regular ese sangrado con anticonceptivos principalmente, que es la primera base. Otro anticonceptivo que podemos utilizar ahí es el diumirena, que es una base de progestágenos. Y lo segundo es dar una histerectomía, es decir, en caso de que la paciente ya haya cumplido su fertilidad, sus necesidades biológicas, pues podemos hacer una histerectomía. La disyuntiva, como nos comentaron ahorita sobre una pregunta de una paciente que ya haya tenido hijos y tiene miomas y tiene sangrado uterino disfuncional, idealmente sería la histerectomía, pero hay pacientes que por cuestiones económicas o alguna otra situación, pues no se quieren realizar la histerectomía y podemos dar un tratamiento hormonal. La embolización es muy raro el caso y principalmente en las pacientes, no es que sea raro el caso, habitualmente no lo hacemos como de rutina. Y las pacientes que tienen problemas con infertilidad, se hace miomectomía, se quita la parte del mioma. Y lo ideal sería por histeroscopía. ¿Okay? ¿Listo? No sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doc. Bueno. Pues continuamos entonces con endometriosis. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, Lu. Ok. Sí, Lu. Bueno, entonces vamos a continuar con endometriosis. ¿Ya cambió o todavía no? Sí, ya te escuchamos. ¿Pero no ha cambiado? No, todavía no. No, todavía no. Porque mi internet está lento. Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Sí cambia? Sí, ya. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Esta va a ser una enfermedad de características crónicas que va a ser inflamatoria y hormonodependiente. Esto debido pues a que básicamente se trata de que tejido endometrial, que va a consistir en estroma, en glándulas y pues todo, en general lo que compone el endometrio, va a estar implantado fuera de la cavidad uterina, perdón. Puede estar en cualquier sitio, se ha encontrado incluso que puede estar hasta en pulmones, todo esto debido pues a procesos fisiopatológicos que vamos a ver más adelante. Este endometrio que está implantado ectópicamente es, como les mencioné hace un rato, hormonodependiente y también responde a estos estímulos hormonales, es decir, va a proliferar, va a remitir con todos estos
modificaciones hormonales que va habiendo a lo largo del ciclo hormonal femenino. Su sitio más habitual son en los ovarios y el peritoneo pélvico, pero puede estar, como les mencionaba, prácticamente en cualquier órgano y provocar también lesiones en estos órganos y fallas funcionales ahí. En cuanto a su epidemiología, según la guía de práctica clínica, afecta aproximadamente del 6 al 10% de las mujeres en edad fértil, con una media entre los 37 años, pero las mujeres que lo presentan, que llegan a la consulta, usualmente pues tienen entre 30 y 50 años. Está altamente asociado con infertilidad. Hasta el 50% de las pacientes que tienen endometriosis pueden llegar a presentar infertilidad. Y de las pacientes que llegan con dolor pélvico a la consulta, hasta el 75 al 80% tienen endometriosis también. La guía de práctica clínica también dice que el 50% de las pacientes con dolor pélvico crónico va a tener endometriosis, y los factores de riesgo que están altamente asociados con esta patología pues es la obstrucción del flujo menstrual. Vamos a ver más adelante también por qué. La exposición prolongada a estrógenos endógenos, esto quiere decir que a lo mejor la paciente tuvo una temprana o una menopausia tardía, lo cual pues la estuvo exponiendo a estos estrógenos endógenos. Otro factor es la obesidad, por la relación que ya conocemos que hay entre el tejido adiposo con la aromatasa, y también ciclos menstruales cortos, y también está asociado con un componente genético. Bueno, la endometriosis parece ser que requiere de distintos factores moleculares para que haya para que se favorezca la adhesión, pues el crecimiento, la supervivencia, la invasión y la formación de vasos sanguíneos en el tejido endometrial ectópico. En el caso de la menstruación retrógrada, esta es relativamente frecuente. Sin embargo, esas células endometriales extrauterinas por el sistema inmunitario, ya cuando pues están a lo mejor en la cavidad pélvica. Pero pues estas pacientes probablemente tengan alguna deficiencia inmunológica, o van a algunos factores genéticos o algunos factores ambientales pues que predispongan a que estas células ectópicas se comiencen a desarrollar y haya implantes. Vamos a ver más adelante también cuáles son los tipos de placas endometriales que puede haber ectópicamente. En cuanto a su fisiopatología, pues se han propuesto diversas teorías para explicar por qué hay tejido endometrial en zonas en las que no debería de haberlos, pero la más aceptada es la de la menstruación retrógrada. Esta también es llamada teoría de Sampson. Habla de que parte del tejido endometrial durante la menstruación fluye hacia atrás, fluye hacia el exterior en condiciones normales. Así este tejido endometrial pues puede llegar a las trompas de falopio y a la cavidad abdominal, y allí estas células endometriales se van a adherir y pueden producir a que haya implantes de tejido endometrial. Otra teoría es la metaplasia celómica, propuesta por Iwanov-Meyer. Y como sabemos, metaplasia pues es la transformación de un tejido celular a otro. Entonces, en cuanto a esta teoría, nos hablaría de que las células peritoneales pueden llegar a convertirse en células endometriales. Y otra teoría también es la de transporte y diseminación vía linfática o circulatoria. En cuanto a esta, pues, por medio de la circulación linfática o sanguínea, pueden viajar células endometriales y implantarse en el tejido en el cuerpo humano. Esta teoría es la que explicaría por qué, por ejemplo, puede llegar a haber hasta células endometriales a nivel pulmonar. Bueno, en cuanto a su localización, puede aparecer en distintos órganos del cuerpo, como ya les venía mencionando. En general, y lo más común es que se encuentren en la zona pélvica, pero pues no siempre va a ser así. De esta manera se hace una clasificación dependiendo de la zona en la que se encuentren. Por ejemplo, si está en ovario, entonces sería endometriosis ovárica. Si está en las trompas de falopio, entonces sería endometriosis tubulárica, y así sucesivamente. Las zonas más usuales, como les vuelvo a reiterar, son en los ovarios y en el peritoneo.
Y además de esto, pues hay otra variante en la que el endometrio se encuentra hasta el miometrio, y a esto se le conocería como endometriosis interna o adenomiosis. En casos más graves, el tejido endometrial no se va a limitar a la superficie del órgano, sino que comienza a invadirlo y a limitar la función correcta de este órgano. Y a este tipo de endometriosis se le va a conocer como endometriosis infiltrativa. Ahora sí vamos a hablar sobre los tipos de placas endometriales que hay. Están los implantes, los nódulos y los endometriomas. En cuanto a los implantes, pues estos suelen ser pequeños y se van a limitar a la superficie del tejido en donde están implantados. En cuanto a los nódulos, aquí el tamaño va a aumentar, pueden ser grandes, pueden llegar a ser invasivos. Y en cuanto a los endometriomas, en este punto pues se forman quistes en los ovarios y también son llamados quistes de chocolate. Como les mencionaba, es una patología hormonodependiente, específicamente de los estrógenos, porque como ya sabemos, pues los estrógenos van a regular el ciclo endometrial. Pero ¿de dónde obtienen los estrógenos estas placas endometriales ectópicas? Pues mediante tres mecanismos principalmente, directamente del ovario y de la ruptura folicular. El estradiol va a estar en la circulación y pues va a estar alimentando hormonalmente a este endometrio. También por la acción de la aromatasa, que como sabemos pues va a convertir la andostrenediona en estrona y en estradiol, que van a estar en la circulación y van a estar generando esta proliferación endometrial. Otra es el colesterol, que también este tejido endometriósico ectópico pues va a expresar genes esteroidogénicos que incluyen a la enzima aromatasa, que va a estar convirtiendo, como les mencionaba hace un momento, también la andostrenediona en estrógenos y también el colesterol. Bueno, hay una clasificación por parte de la asociación. Permítame tantito, por favor. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, por sus siglas en inglés, ASRM, y la va a clasificar en endometriosis grado 1, que es únicamente implantes aislados y sin adherencias. La endometriosis grado 2, que es una endometriosis leve, en donde las placas van a estar superficiales, van a ser de tamaño pequeño, menor a 5 centímetros, pero aquí ya puede haber adherencias a la superficie del peritoneo y al ovario, pero sin afectar a otros órganos. Ya en casos más graves, pues está la endometriosis grado 3 o moderada, en la cual va a haber diversos nódulos endometriales, van a tener características invasivas y puede haber adherencias en las trompas o en el ovario. Y ya en la endometriosis más severa, que es la grado 4, son placas múltiples, superficiales y también profundas. Forman grandes quistes de tejido endometrial en el ovario que se llenan de sangre, es lo que les mencionaba hace ratito de los quistes de chocolate. Y puede haber múltiples adherencias. En estos casos, pues ya en la paciente es común que tenga infertilidad. En cuanto a la clínica, los síntomas principales es la dismenorrea, la dispareunia y la infertilidad. El dolor puede ser continuo o ocurrir de forma predecible e intermitente a través del ciclo menstrual, es decir, puede tener características cíclicas y crónicas. Las pacientes van a referir dolor pélvico, dolor lumbar o dolor abdominal, o algunos otros sintomatología que también está asociada, es la disuria y la displisia. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se tiene que sospechar de endometriosis cuando la paciente tiene un dolor pélvico de tipo cíclico y persistente, en el cual pues, los urocultivos y los cultivos cervicales van a ser negativos. A la paciente se le tiene que realizar una exploración física, en donde pues puede haber una masa pélvica, pueden palparse órganos pélvicos inmóviles y también nódulos rectovaginales. Todos estos son síntomas sugestivos de endometriosis, pero pues no son diagnósticos debido a su poca especificidad. Para corroborar el diagnóstico se tiene que emplear otro tipo de imágenes, de estudios de imagen,
como una ecografía vaginal para poder visualizar los quistes endometriósicos en el ovario o los nódulos profundos en otras zonas. También hay un biomarcador que es el K125, el cual no es específico para esta patología, pero sí se ha encontrado asociación en casos de endometriosis severa y profunda. Otro método diagnóstico sería la resonancia magnética. Esto sería para determinar con exactitud la localización y la profundidad de las lesiones. Y el método ya para decir que sí o sí tiene endometriosis es la laparoscopía y un estudio histológico. Otros apoyos diagnósticos puede ser, por ejemplo, la colonoscopía y la citoscopía en dado caso de que se sospeche que hay implantes endometriosis en otras zonas. Las complicaciones, como les mencionaba, pues la más importante es la infertilidad, porque puede llegar a provocar anovulación y la obstrucción tumárica por estas placas endometriósicas. En cuanto al manejo y el tratamiento, principalmente se dan AINES para disminuir pues, el dolor y la inflamación de las pacientes, que es un síntoma muy característico. El danazol también para provocar la atrofia endometrial y que cese este proceso inflamatorio que genera también dolor a la paciente. También se da tratamientos hormonales con anticonceptivos orales, con antagonistas de la GnRH. Esto pues para inhibir todo este ciclo hormonal y que no proliferen también estas placas endometriósicas. Y otro tipo de tratamiento también son los inhibidores de la aromatasa para que no haya estrógenos en la circulación y pues siga proliferando el endometriosis. Y ya en casos más serios, ya también considerando pues lo que la paciente quiera, puede realizarse una laparotomía, una laparoscopía, incluso una histerectomía para eliminar estas placas endometriósicas y aminorar la sintomatología de la paciente. En cuanto a la guía de práctica clínica, pues menciona que se recomienda la supresión de la función ovárica por medicamentos durante 6 meses para así aminorar pues, los síntomas principales en este tipo de pacientes, pues, es el dolor. Este es el esquema que viene en la guía de práctica clínica. Le menciona que si llega una mujer a la consulta en edad fértil con síntomas de dolor pélvico, de dismenorrea, de infertilidad, entonces pues se realiza una historia clínica y una exploración física completa, indagando pues en los factores de riesgo que ya vimos. Y si se sospecha de endometriosis, entonces se tiene que iniciar un protocolo de estudio en el cual se evalúa su dolor pélvico, sus síntomas de infertilidad y si hay tumores anexiales. En el caso del dolor pélvico crónico, pues únicamente se va a dar tratamiento sintomático con AINES o con anticonceptivos orales. Si hay mejoría, entonces se tiene que continuar con el tratamiento y volver a valorar posteriormente. Y si no lo hay, entonces se realiza una laparoscopia diagnóstica y el diagnóstico con biopsia de las lesiones, entonces se da tratamiento hormonal. La paciente tiene infertilidad, también se realiza una laparoscopia y también lo que les menciono será tratamiento hormonal. En el caso de que haya tumores anexiales, se tiene que realizar un ultrasonido transvaginal y biomarcadores tumorales. Si se sospecha de endometrioma, entonces se va al tamaño del endometrioma y se decide si se realiza cirugía o si se vigila y se revalora para posteriormente realizar la cirugía también. No sé si hasta este punto tengan alguna duda. Es un tema bastante sencillo, entonces no sé si tengan alguna duda. Muy bien, pues sí, como lo comentaste, bueno, relativamente sencillo. En conclusión, en resumen, ¿qué le dirías los puntos importantes de a tus compañeros sobre esta patología? Pues que habría que sospecharla en aquellos pacientes femeninas en edad fértil que presenten alguno de los síntomas
principales que les mencioné, que era, a ver, déjenme le regreso para que también se apoyen, la dismenorrea, la dispareunia y la infertilidad. Y también, pues, en cuanto a la historia clínica, también hay que indagar en los datos que les mencionaba que podrían llegar a orientar al diagnóstico, porque, pues, sí, al ser clínica, pues, se puede decir vaga, hay que realizar los estudios que también les mencionaba para poder llegar al diagnóstico y que, pues, en sí esta patología no tiene un tratamiento curativo, únicamente tiene un tratamiento paliativo de los síntomas y pues que en la actualidad, en todo caso de que la paciente tenga infertilidad, también ya hay cierto tipo de terapias de fertilidad asistida para que puedan llegar a ser madres. Pero pues si ya están en un grado, por ejemplo, lo que les mencionaba, un grado de endometriosis 4, pues ya prácticamente no van a poder llevar a cabo un embarazo a término. Bueno, ok. No sé si hay alguna duda de tus compañeros. Yo tengo una. En cuanto a la conducta expectante, ¿qué tan común es verlo en la práctica clínica? Porque decían que, bueno, en el CTO creo que venía que cuando está cerca de la menopausia la paciente, se podría llevar a cabo ese tratamiento de conducta expectante, porque en teoría debería disminuir la sintomatología y todo el cuadro al entrar en este periodo de menopausia. Así es. Sí, no, por lo regular siempre damos el tratamiento, porque la queja principal, como bien lo comentó tu compañera, es el dolor. Endometriosis clínicamente la sospechamos porque es una paciente que presenta dismenorrea y es una dismenorrea progresiva, ¿ok? Va desde lo más, una dismenorrea leve, la característica es que va aumentando, ¿ok? Las pacientes por lo regular pues tienen una dismenorrea, cólico, nada del otro mundo, alguna situación, en algunos, bueno, no nada del otro mundo porque me va a decir, usted como no es mujer, doctor, pero puede ser que se controle con un analgésico, ¿no? Lo sobrellevas principalmente el primero o segundo día donde es el cólico un poquito más fuerte. Hasta ahí, ¿no? Sin embargo, en la endometriosis, esta dismenorrea cada vez se va haciendo progresiva y más. Cuando van pasando las semanas o años, la dismenorrea se va incrementando en intensidad, llegando a ser incluso a veces incapacitante. A la gran mayoría siempre tiene un grado de dismenorrea, ¿ok? Un ejemplo, un EVA de un 8 o 9, y primero se controla con un analgésico un poquito fuerte, ketorolaco, incluso a veces tiene que ser inyectado, pero ya llega un momento en que a veces llega a ser incapacitante, ¿no? O sea, llega a ser totalmente un dolor insoportable. Incluso clínicamente a veces nos podemos llegar a confundir con una apendicitis. Incluso no hay pacientes con esta patología que entran a quirófano sospechando de un apéndice, porque es el dolor muy fuerte. La clínica puede llegar, la gran mayoría, gracias a Dios, no es así en todas las pacientes con endometriosis. Entonces, la sospecha clínica es el dolor. Siempre hay que dar tratamiento, y sí es verdad que hay una conducta expectante, pero la conducta expectante se refiere más a un tratamiento básico, principalmente con AINES, con anticonceptivos. Este es digamos, el tratamiento expectante, más que nada. No es así de que no vamos a hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como bien lo dijo, una de las teorías es que porque no, la ciencia cierta no sabemos, una de las teorías es que en el momento que se contrae el útero, ¿ok? Hay un reflujo retrógrado. En lugar de que al contraerse el útero, el sangrado catamenial se vaya hacia cervix y vagina, hay un sangrado retrógrado
que se va hacia las trompas, que haya ovario y que haya cavidad abdominal. Y se hacen algunos implantes endometriales fuera de su cavidad normal. Lo que nosotros hacemos con los AINE, con los anticonceptivos, es disminuir el endometrio. Porque ya vimos en los cambios en la fisiología que al dar anticonceptivos disminuimos la capa del endometrio. Por lo tanto, estos implantes, esta fuga va disminuyendo, por lo tanto, disminuye el crecimiento, la proliferación de implantes fuera de la cavidad uterina. A eso se refiere más que nada un tratamiento conservador o expectante. ¿Por qué? Porque hay unos tratamientos más agresivos, como cuáles. Bueno, entonces antes de llegar al tratamiento, la sospecha es 100%, es clínico. La sospecha es clínico, 100%, ¿ok? Y la sospechamos porque tiene una dismenorrea. Otras manifestaciones clínicas que nos pudieran llegar a dar puede ser un sangrado uterino disfuncional o anormal. Pudiera ser, como lo comentaban, puede haber ciertas alteraciones a nivel de no es como tal lo habitual. Y si se presenta, por lo regular va asociado a la dismenorrea. Dentro del diagnóstico, esto sí es pregunta de examen, el diagnóstico se hace por laparoscopía. El diagnóstico de una endometriosis al final es entrar vía laparoscópica y observar los implantes. Ese es el diagnóstico de una endometriosis. ¿Okay? Eso sí es pregunta de examen porque luego clínico del diagnóstico es laparoscópico. Hay marcadores séricos como el CA125 que en algún momento se han utilizado, se han tratado de utilizar para diagnosticar, porque se elevan. Sin embargo, no es específico y no se ha mostrado una fuerte correlación clínica. Es verdad que si está aumentado el CA125, que es un marcador tumoral, ok, cuando está realmente elevado es cuando la paciente tiene una endometriosis severa. Pero en estos casos de una endometriosis severa, el cuadro clínico pues no los avala. Además que el CA125 está elevado en otras circunstancias, por eso no es específico de endometriosis. No lo utilizamos como de rutina. Cuando sí es, ¿por qué? Porque puede tener una paciente una endometriosis de leva moderada y el CA125 puede salir dentro de rangos normales. ¿Ok? Ojo, se puede hacer el CA125, se puede hacer, ojo, se puede hacer cuando el diagnóstico, buscamos un diagnóstico diferencial o apoyo, porque tenemos algunas dudas, pero no para el diagnóstico. Ojo, el marcador CA125 no sirve para diagnóstico, nos sirve de apoyo, principalmente cuando existen algunas dudas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones podemos ver las tumoraciones y ya no sabemos qué onda, si esa tumoración a qué corresponde. Entonces ahí puede ser de apoyo. Al final, el diagnóstico cuando vemos tumoraciones va a ser histopatológico. ¿Ok? Entonces, la clínica, vuelvo a repetir, es la dismenorrea progresiva. Puede llegar a ser incapacitante. La primera escala en el diagnóstico es siempre el ultrasonido. ¿Ok? Es siempre el ultrasonido. Y la ecografía es endovaginal. La paciente puede tener una dismenorrea, ¿ok? Y no ver nada. No vemos absolutamente nada. Miren, ¿por qué hago el ultrasonido? El ultrasonido lo hago porque las pacientes con endometriosis, ¿ok? Pueden formar tumores, principalmente, y a estos tumores se les llama endometriomas. Estos tumores que son tejido endometrial encapsulado, principalmente se forman a nivel de ovario o cavidad abdominal, que son los famosos quistes de chocolate, lo que comentó su compañera. Se pueden llegar a presentar estos quistes de chocolates, principalmente se ven en los anexos.
La imagen ultrasonográfica es de vidrio despulido. Se ve un quiste, no es anecoico. Anecoico quiere decir negro, es decir, que sea líquido. No es heterogéneo, es decir, que tenga agua y sólido. Es una imagen completamente heterogénea, es decir, de una misma escala de grises, pero se ve de vidrio despulido, decimos como un vidrio, como han ido en el metro, que los cholos le rayan al vidrio, así que se ve rayado, así se ve esa imagen. Entonces, una imagen de vidrio despulido y se ve el quiste. A esto, si la paciente tiene dismenorrea, agua pasa por mi casa, tiene un quiste de chocolate, un endometrioma, la paciente lo que tiene es una endometriosis. En algunas ocasiones podemos ver alguna masa rara, la paciente como que a veces sí tiene dismenorrea, a veces no. Ahí es cuando nos puede ayudar el CA-125 como apoyo. La siguiente escala en el diagnóstico es la resonancia magnética. De hecho, más que una tomografía, la resonancia magnética, sobre todo cuando el diagnóstico no es muy claro, porque las pacientes a veces pueden tener proctitis, porque los implantes pueden llegar a recto, ¿ok? O cuando la manifestación abdominal es muy intensa. Entonces, para ver implantes fuera de la cavidad fuera de la cavidad pélvica, en algunas ocasiones, o cuando la paciente se va a someter a una cirugía. ¿Por qué? Porque las pacientes con endometriosis llegas... estos implantes endometriales a nivel pélvico pegan todas las estructuras, intestino, intestino, trompa, ovario, recto, todo lo hace así, algo que entramos y no podemos a veces ni hacer nada, o sea, está todo pegado, no podemos ni disecar, a veces ni se pierde la anatomía. ¿Ok? Más cuando una paciente se va a histerectomía o cuando vamos a quitar el endometrioma, a veces está todo pegado. Es una de las cirugías complicadas, las de las endometriosis. No está exenta de complicaciones, ¿ok? Entonces ahí es cuando nos apoyamos de la resonancia para ver ese mioma, con qué otras adherencias tiene ese mioma. Si está pegado a recto, a colon, recto, o tiene algunas otras alteraciones. ¿Ok? Ahí podemos ver, hacer un mapeo de la cirugía, cómo la vamos a realizar. Lo ideal en los pacientes es la laparoscopía. En la laparoscopía es diagnóstico y puede ser tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos los focos endometriósicos, pues ahí vamos quemando. Ojo, pueden aparecer nuevamente, van a aparecer nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene un predominio hormonal. Por eso uno de los tratamientos que comentó también su compañera Lucero es dar análogos de GnRH, es decir, llevar a la paciente a una menopausia, ¿ok? Entonces, al tener un hipogonadismo, hipogonadotrópico, ¿ok? No hay estrógeno, por lo tanto, esos implantes no tienen cómo alimentarse y disminuyen de tamaño, ¿ok? Se da leoprolide, ¿ok? O goceroline por 1 año, se dan más o menos, ¿ok? Ojo, como bien lo comentó su compañera, el tratamiento es un poquito paliativo, es decir, para disminuir las complicaciones, porque cura, lamentablemente, no lo hay. Y todo va a depender también de las condiciones o las circunstancias que desee la paciente, como por ejemplo fertilidad. Si una de las cosas es la fertilidad, los biólogos de la reproducción, cuando ya es complicado manejar la endometriosis, los biólogos de la reproducción es cuando dan el leoprolide o la goceroline, que son los análogos de GnRH, para llevar a un hipogonadismo, es decir, disminuir esos focos endometriósicos. Y después, a través de la gran mayoría de estas pacientes se van a fertilización in vitro, porque como puso la imagen su compañera, a veces esos implantes endometriales obstruyen las trompas y no puede pasar el óvulo. Entonces las pacientes van a fertilización in vitro, a diferencia de poliquistosis ovárica, donde el problema es la ovulación. ¿Ok? Entonces, por eso los pacientes van a fertilización in vitro principalmente. ¿Ok? Y si la paciente no desea, no tiene deseos de reproducción, pues se llega a la histerectomía.
No sé si hay alguna duda o pregunta. Gracias a Dios, endometriosis es importante, sí es importante, ya les comenté las preguntas que siempre hacen en el ENAR principalmente. Es importante porque lo deben de sospechar y siempre una vez que se sospeche, porque por lo regular son pacientes que se llegan a las 18, 20 años que sufren de unos cólicos terribles, hay que dar el tratamiento con anticonceptivos orales. El 80% de las pacientes, al 90% responden adecuadamente con anticonceptivos orales y es el tratamiento con el que muy pocas pacientes son las que se van a los agonistas de GnRH o a los inhibidores de aromatasa. Gracias a Dios son muy pocos. Tan así a veces puede llegar a ser complicada la endometriosis en estos casos que hay una todavía de ginecología, la subespecialidad que es experta en endometriosis es biología de la reproducción y todavía aparte de biología de la reproducción hay expertos en endometriosis. Así de a veces puede llegar a ser complicada esta situación. Gracias a Dios, en la gran mayoría de los casos, lo que ustedes van a ver de rutina, la van a sospechar, van a hacer el protocolo de estudio, que lo vamos a ver con sangrado uterino anormal y el método de elección en estas pacientes, en el 80-90% de los casos, van a ser anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque van a disminuir la producción de endometrio, van a disminuir la cantidad de sangrado, por lo tanto los cólicos van a mejorar. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Dudas? Todo bien, Doc. Gracias. Ok. ¿Todo bien? Sí, bueno, de mi parte sí, todo bien. Bueno, vamos a ver sangrado uterino anormal, ¿okay? Que era lo que veíamos en la primera parte del temario, porque es lo que va a ser el conjunto de todas esas enfermedades. Porque ahora viene el protocolo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando llegue una paciente con patología ginecológica? ¿Cómo la van a abordar? ¿Va? Ok, doctor. Listo. Iván, nadie más ha visto, nadie más va a ver lo de las más clases, sino para darlas por, como el presidente